El momento de la cama del que absolutamente todo el mundo sigue hablando es de esos que no se agotan, de esos que vuelves a ver una y otra vez y siempre encuentras algo nuevo, un gesto, un ángulo, una intención que antes no habías procesado del todo. Y no es solo parecen estar encima del otro, porque ni siquiera hace falta que el video sea cristalino para que el mensaje se sienta. Justamente porque no es tan claro como muchos quisiéramos, es que cada detalle cobra todavía más peso. Y uno de los más interesantes y deliciosamente ignorados por muchos es lo que los editores decidieron escribir en pantalla. Esa palabra, Hyungchinja, no está ahí por azar, no es decorativa, no es relleno. Varias cuentas coreanas lo notaron de inmediato, lo remarcaron, lo comentaron, y eso ya dice mucho. Porque cuando el público coreano se detiene en un término así, es porque entiende perfectamente la carga que tiene. Al buscar un poco más, todo empieza a encajar de una manera casi peligrosa. Hyung como Young, Chin, que viene de Michin, loco, demente, y Cha como persona. Todo junto formando esa idea tan específica de la persona que está loca por su Young. No es una forma suave de decirlo, no es discreta, es directa y hasta un poco atrevida. Entonces, cuando los editores colocan esa palabra justo en esa escena específica, lo que están comunicando es clarísimo. Están definiendo una dinámica, un rol, una energía que Jungkook encarna sin ningún esfuerzo. Algo así como el Hyungchinja despierta de repente a su Young. Y perdón, pero eso es todo menos inocente. Es gracioso, sí, pero también es increíblemente preciso, casi descarado, y por eso resulta tan tierno y tan revelador al mismo tiempo. Porque si nos ponemos a analizarlo con calma, nadie está exagerando nada. Jungkook ha demostrado de forma constante que Jimin es su punto fijo. No es algo que ocurre una vez. No es un momento aislado, es un patrón que se repite, siempre buscándolo, siempre encontrándolo, siempre acortando la distancia física hasta que prácticamente deja de existir. Es esa necesidad casi instintiva de estar cerca, de tocar, de apoyarse, de invadir el espacio como si ese espacio ya fuera suyo desde hace tiempo. Y si hubiera dependido exclusivamente de Jungkook, no hay duda de que habrían compartido habitación durante todo el viaje, porque esa cercanía no parece algo negociable para él. No es capricho, es costumbre, es comodidad, es ese aquí pertenezco silencioso. La escena de la cama en sí es una locura tranquila. No hay dramatismo, no hay sobresaltos, no hay correcciones apresuradas. Jimin está ahí, relajado, con su teléfono, mirando hacia la ventana, completamente en lo suyo, y Jungkook simplemente se gira hacia él y se acerca. No pregunta, no duda, no mide. Se sube sobre la mitad superior de su cuerpo como si fuera el lugar más lógico del mundo, como si ese fuera exactamente su sitio. Luego Jimin se gira hacia él, el brazo en el aire, reaccionando sí, pero sin tensión, sin incomodidad, sin ese lenguaje corporal que grita esto no. Todo lo contrario, es una reacción natural, asumida, como si ese tipo de contacto ya formara parte de su día a día. Y por eso la palabra Hyungchinja encaja tan bien que hasta asusta. Es casi peligrosa de lo precisa que resulta. Jungkook no disimula esa fijación, esa atención constante, ese impulso de estar cerca incluso cuando Jimin está distraído o medio dormido. Es ese tipo de obsesión suave, envolvente, que no invade porque ya fue aceptada hace tiempo. Y ahí está la clave. No se siente forzada, se siente cómoda. Jimin no se sobresalta, no se aparta, no corta el momento. Responde desde el mismo nivel de cercanía, como si ese espacio compartido ya estuviera más que establecido entre ellos. Por eso este momento sigue siendo tan difícil de procesar, incluso para quienes ya creemos, porque no se trata de una escena aislada ni de algo sacado de contexto. Es la confirmación visual de una dinámica que lleva tiempo construyéndose frente a nuestros ojos. Es lenguaje corporal, es repetición, es coherencia.
Es Jungkook siendo exactamente como es cuando se trata de Jimin, sin filtros, sin estrategias, sin miedo a mostrarse tal cual. Y cuando los editores deciden subrayar eso con una palabra tan específica, tan culturalmente cargada, tan poco casual, es imposible no leerlo como lo que es. Un guiño, una afirmación silenciosa, una verdad dicha sin decirla del todo. Jikook tiene esa capacidad de dejarte sin palabras incluso cuando crees que ya lo has visto todo. Todo en ustedes es tan intenso, tan magnético, tan absurdamente natural, que a veces una sola escena basta para desmontar cualquier intento de negación. Y sí, incluso para quienes creemos, sigue siendo difícil de asimilar, porque hay cosas que no se explican con lógica, solo se sienten. Y esta escena, esta palabra, este contexto, todo junto es simplemente demasiado. Coqueto, evidente, desconcertante. Exactamente como ellos. Es increíble cómo en esta temporada se ha vuelto cada vez más evidente algo que muchos prefieren pasar por alto, y es la forma en la que Jungkook se dirige a Jimin. No estamos hablando de una o dos veces aisladas, sino de un patrón que se repite y que, para quien conoce un poco la cultura coreana y el peso del lenguaje, resulta imposible de ignorar. Jungkook ha usado palabras y formas cariñosas que en Corea suelen escucharse principalmente entre parejas de esposos. Expresiones íntimas, suaves, cargadas de cercanía emocional. Y sí, es verdad, no sería la primera vez que lo hace, pero lo fascinante de esta temporada es la constancia, la naturalidad con la que lo dice, como si ya no necesitara pensar si está bien o mal, simplemente le nace. Lo más curioso de todo es cómo mucha gente decide ignorarlo deliberadamente. Porque seamos honestos, si Jungkook llamara así a cualquier otro, si usara ese mismo tono, esas mismas palabras, esas mismas miradas con otro miembro, las redes estarían en llamas, los análisis no se acabarían nunca. Pero como se trata de Jikook, muchos hacen como si nada, como si no hubiera pasado, como si no tuviera ningún significado. Y aún así, ahí está, grabado, repetido, evidente para quien quiera verlo. A esto se suma un detalle todavía más fuerte. Jungkook en muchísimas ocasiones dejó de usar el honorífico con Jimin. Y esto no es poca cosa. En Corea, usar el honorífico al dirigirse a alguien mayor no es solo una norma social, es una muestra básica de respeto. No hacerlo puede considerarse una falta grave, a menos que exista un nivel de confianza extremadamente alto, o que la relación sea de pareja. No hay muchos escenarios donde eso sea aceptable, y justamente por eso llamó tanto la atención. La cantidad de veces que escuchamos simplemente Jimin fue impactante. Incluso para quienes ya estamos acostumbrados a analizar cada gesto, cada palabra, esto resultó sorprendente. Porque lo normal siempre había sido Jiminhyun, Jiminsi o incluso Jiminy, que sigue siendo cariñoso pero dentro de un marco más común. Sin embargo, en esta temporada, Jungkook parecía buscar cualquier oportunidad para llamarlo solo Jimin, sin adornos, sin honoríficos, sin distancias. Y lo más revelador de todo es que Jimin no parecía sorprendido en absoluto. No hubo corrección, no hubo incomodidad, no hubo esa reacción típica que se espera cuando alguien cruza un límite cultural tan marcado. Todo lo contrario. Se sintió natural, asumido, como algo que ya forma parte de su dinámica cotidiana. Y ahí es donde todo cobra aún más sentido. Porque no es solo lo que Jungkook dice, es cómo lo dice, cuándo lo dice y con qué frecuencia. Cada Jimin suena cargado de intención, de cercanía, de una confianza que no se improvisa. Jungkook parecía aprovechar cada ocasión para llamarlo así, como si fuera su forma preferida, como si ese nombre, dicho sin títulos, fuera el que mejor encaja con lo que siente. No hay prisa por corregirse, no hay nervios, no hay miradas de ups, dije algo que no debía. Hay seguridad, hay costumbre. Por eso resulta tan increíble ver cómo este detalle pasa desapercibido para muchos. Porque no estamos hablando de teorías inventadas ni de escenas sacadas de contexto. Es lenguaje, es cultura,
Es algo que dentro del contexto coreano tiene un peso enorme, y cuando se repite tantas veces, deja de ser casualidad. Se convierte en mensaje. Un mensaje suave, discreto, pero constante, como todo lo que rodea a Jikook. Esta temporada nos dejó claro que Jungkook no solo se siente cómodo llamando a Jimin de esa manera, sino que lo prefiere. Que decir su nombre sin barreras es algo que le sale de forma natural, casi automática, y que Jimin lo recibe sin cuestionarlo, sin marcar límites, como si ese lugar ya estuviera ganado desde hace tiempo. Todo esto, visto en conjunto, no solo es fascinante, es casi imposible de ignorar. Coqueto, íntimo, evidente para quien presta atención. Y sí, incluso así, sigue siendo difícil de asimilar, porque hay cosas que no necesitan ser explicadas cuando se sienten tan claras.